En los próximos minutos, usted va a compartir con nosotros un espacio donde nos acercaremos a la ciencia a través de un lenguaje al alcance de todos. En el que la tecnología es mucho más que las herramientas y desarrollos que hacen nuestra vida más fácil. Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. Cada semestre en las instituciones de educación superior, miles de jóvenes que lograron acceder y mantenerse en un programa universitario sienten el alivio que trae consigo el deber cumplido, la posibilidad de culminar sus estudios y adquirir un título profesional. Sin embargo, este momento también genera una preocupación generalizada por el futuro de su vida laboral. Si bien es cierto que los profesionales del ITM gozan de prestigio y demanda en el mercado laboral, también lo es que muchos de ellos se destacan por su mentalidad emprendedora y salen adelante con sus propias ideas de negocio. En esta misión de Contraseña, les presentaremos la historia de uno de los emprendedores del ITM que tiene claro que para alcanzar el éxito hay que saber enfrentar los fallos. Esto es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Tu tiempo es limitado. No lo desperdicies viviendo el sueño de otra persona. Steve Jobs. Yo hacía muchos años estaba en el interés como de la parte de producción musical, síntesis de sonido, pero no había encontrado una institución a nivel departamental y tampoco vi algo a nivel nacional como que me pudiera dar esa posibilidad de ingresar y formarme en ese campo tan específico. Empecé estudiando en varias universidades pues como porque no encontraba específicamente en ninguna parte lo que quería. Entonces, cuando salió la opción del ITM, vi su pensum, hice una visita a las instalaciones, me convenció los recursos, las hojas de vida de los instructores, entonces aproveché que donde estaba trabajando me dieron un espacio para poder ingresar y se me facilitó todo en ese momento. Entonces ingresé, me morí un poco más cursando pues porque estaba estudiando y trabajando, pero fue muy grande el apoyo que me dieron todos los instructores y los compañeros y pude culminar mis estudios satisfactoriamente. Mira, el programa de informática musical es un programa más bien, digamos que único, en el sentido de que es un programa de música, está inmerso en las artes, o sea, en la música, pero tiene un gran componente tecnológico, un gran componente de las ciencias básicas y se especializa mucho en la grabación en estudio, en el trabajo de sonido en vivo. Entonces es una persona que tiene los conocimientos generales del lenguaje musical y puede interactuar tranquilamente con cualquier artista cuando estás en el estudio de grabación o cuando está en el sonido en vivo. Actualmente los programas de música son de música, y los programas de ingeniería en audio son esos, son única y exclusivamente de ingeniería en audio o ingeniería en sonido. Entonces nuestros egresados, algunos de ellos montan su empresa, montan su equipo de sonido o montan su estudio de grabación o tienen su agrupación musical. Entonces digamos que son muy versátiles y muy emprendedores. Nuestros estudiantes, digamos que el punto de diferencia es ese. Nosotros sabemos que la industria discográfica, la industria ha mutado mucho desde hace 13, 14, 15 años. Por lo tanto, ahorita tener empleados en las grandes disqueras es complicado porque incluso ya grandes disqueras no existen. Sin embargo, es muy bueno saber que nuestros estudiantes, nuestros egresados, entran al campo ya sea del sonido en vivo, de los estudios de grabación o simplemente de la interpretación musical. Cuando estaba allá empecé a trabajar con un instructor que se llamaba Daniel Gómez. Empezó con un grupo de investigación desarrollando programación en Pure Data, todo lo que era síntesis de sonido, y me mostró pues como otro enfoque que no había visto en otra universidad, pero sí estaban a nivel mundial. El profesor venía con una formación de una universidad en España, tenía mucho conocimiento en el área, entonces nos invitó a participar, ingresamos, nos enseñó un montón de cosas sobre programación, síntesis de sonido, a la par también nos daba unas clases de audio, entonces todo eso se complementó y entonces yo trabajaba lo que eran las tardes con él antes de irme a trabajar o en las mañanas cuando venía a trabajar. Eso me sirvió mucho como para ver un orden y cuál era la importancia de la investigación, y es algo que me ha servido mucho ahora para las labores que estoy acá desempeñando en el centro.
Pure Data es el lenguaje de programación gráfico que fue creado en los años 90 para producir música por medio de un computador. Actualmente es muy popular entre músicos, programadores y artistas, pues su licencia es libre y existen muchos desarrolladores que trabajan en nuevas extensiones. Acá en el SENA estoy en este momento como el líder de todo lo que es el grupo de investigación. Es un proyecto que se inició más o menos en febrero legalmente con una iniciativa que se dio desde Dirección General en Bogotá, todo lo que se llama CENOVA. Entonces, como por una iniciativa de la coordinación, se empezó a proponer qué grupos se podían crear dentro de las líneas tecnológicas, dentro de la tecnología que yo estoy en este momento dictando acá en el SENA, y se propuso una línea de investigación en industrias creativas, que es el área a la cual estoy perteneciendo en este momento. Entonces eso abarca lo que es desarrollo de videojuegos, producción de multimedia, animación 3D, animación digital y desarrollo de videojuegos. Víctor Hugo es un muchacho que siempre tuvo, digamos, mucha inquietud en cuanto al trabajo investigativo, en cuanto al trabajo que pudo desarrollar dentro de sus asignaturas. Toda vez que él ya tenía una preparación muy interesante en cuanto a la ingeniería de sistemas. Entonces él lo que hizo fue abocarse todo ese conocimiento en pro de lo que estaba estudiando aquí con nosotros en el programa de informática musical. Es así como de esa forma pudo desarrollar una plataforma para unos videojuegos. Digamos que en ese sentido el estudiante el egresado ha tenido muy buen desempeño, ha sido uno digamos, de nuestros egresados más representativos. Yo llegué al mundo de los videojuegos, era un interés a la par con lo de producción musical, pero eran las dos cosas. Bueno, me gusta la producción musical, pues me gustan los videojuegos, porque los videojuegos involucran un montón de áreas. Hay programación, mucha matemática, hay animación, hay arte, hay audio, síntesis. Entonces todas esas cosas convergen en todos los gustos que yo tenía en una sola parte. Entonces teníamos varios compañeros como que queríamos hacer un juego. Un compañero que estudia artes plásticas en la Nacional, muy buen artista, muy buen modelador, unos conceptos grandes, un conocimiento muy amplio de los temas, pero hacía falta un programador en el equipo de trabajo. Teníamos unas bases por lo que habíamos visto en otras instituciones, pero no había quien ingresara al grupo con esa misma motivación que teníamos en ese momento. Entonces yo estaba haciendo todo lo que era informática musical, pero por las bases que me habían dado allá de programación, que no era propiamente la programación que íbamos a manejar, pero se podía dar una solución. Entonces me metí a hacer toda la parte de programación con las herramientas que habían en el momento que facilitaban el desarrollo. Estuvimos un año encerrados de 6 de la mañana a 12 de la noche, parejo, aprendiendo en la marcha y haciendo el desarrollo, y fue algo pues como muy gratificante, porque al final pudimos ver que muchas de las cosas que uno hace, uno no las hace es porque no quiere. Cuando nos pusimos la tarea, vamos a hacer esto y esto es lo que queríamos, nos dedicamos a eso y logramos un producto bueno con el alcance que teníamos en ese momento y los recursos, y gracias a eso se abrieron un montón de puertas para mí, para varios compañeros, y en este caso para mí acá en el SENA, porque si no hubiera sido por ese desarrollo yo no hubiera podido mostrar un portafolio que me aportara para poder entrar acá a la formación, porque yo tenía un título en otra área que no iba totalmente relacionado, pero en este tipo de desarrollos que son como tan artísticos, lo que más vale la pena es el portafolio. O sea, puedes tener un título muy grande, pero si no tienes un portafolio bueno en ese aspecto, eso te quita mucha posibilidad. Cuando regresemos de la siguiente pausa, les mostraremos una aplicación musical desarrollada por este egresado, que ayudó a potenciar una investigación que se realiza actualmente en el ITM. Víctor Hugo Cardona es un destacado egresado de la tecnología en informática musical del ITM. Actualmente trabaja en el SENA en el área de investigación en industrias creativas. En esta emisión de Contraseña, lo hemos invitado para que nos hable de su experiencia en este mercado y también para conocer por qué Víctor Hugo se ha destacado en la institución por sus actividades emprendedoras. Cuando yo estaba en el ITM, yo le mostraba, por ejemplo, a los profesores todo el desarrollo que estaba haciendo del juego. En ese momento me estaba dando una clase de producción musical el profesor Carlos Andrés Caballero, y entonces él veía el producto y me proponía, bueno, lo que vos estás haciendo nos serviría para integrarlo al grupo de investigación
y hacer otros desarrollos. Ellos en ese momento están haciendo una investigación sobre todos los ritmos colombianos, pero querían coger eso y hacerlo por otro formato de distribución, o sea, como para que llegara más gente. En ese momento, ¿cuál era la mejor manera de hacerlo? En dispositivos móviles. Entonces hice una propuesta para que toda la investigación que ellos tuvieran la hiciéramos en una aplicación. Todavía no teníamos un diseñador, pero se podía hacer una propuesta gráfica básica, pero que fuera muy funcional. Entonces, con el conocimiento que yo había adquirido durante todo ese año en el desarrollo, ingresé al otro grupo de investigación, en ese caso era Arte y Tecnología, y el profesor Carlos Caballero y Mauricio Moreno me guiaron toda esa parte. El trabajo que hicimos con Víctor Hugo básicamente fue inscribirlo dentro de uno de los proyectos de investigación que teníamos en el año 2012-2013 en la Facultad de Artes, el cual consistía en la recuperación y en la creación de unos bancos de sonidos de los instrumentos percutidos del folclore colombiano. Lo que hicimos con Víctor Hugo fue simplemente diseñar la forma de crear una aplicación para cualquier dispositivo móvil que nos diera la posibilidad de todos esos bancos de sonidos que nosotros generamos, poderlos poner a disposición de cualquier persona que quisiera escucharlos y quisiera conocerlos. Con las ideas de él, con otras propuestas por la experiencia que yo había tenido, se empezó a hacer todo el desarrollo, se hacían pruebas constantemente y gracias a eso pudimos obtener una aplicación en la que se inicia con una presentación de los ritmos colombianos y se divide cada uno de los ritmos, pero cuando vos le das a un ritmo en específico se divide cada uno de los sonidos y vos puedes interactuar con cada uno de los sonidos. Eso permitía que cualquier persona que quería ver cómo se componía una pieza musical de cualquier región en Colombia, uno la dividiera, pudiera disfrutar de cada uno. Estamos pensando en cómo para otras versiones poder combinar y ver de esos sonidos tan específicos de una región que podemos obtener mezclando todo eso. Y en estos momentos estamos haciendo la etapa 2, que consiste ya no en los bancos percutidos solamente, sino también en los bancos de sonidos de los instrumentos folclóricos a nivel armónico y melódico, los instrumentos de todas las regiones de nuestro país, la región andina, la región pacífica, la región caribe, los llanos y la región incluso insular, la parte pues que pertenece a San Andrés y Providencia. Muchos años antes, por ejemplo, uno que tuvo la oportunidad de ese antes y ese después de tener o no tener internet, uno veía que los profesores llegaban a la universidad, ellos tenían el conocimiento porque fueron a otra parte, otro país, aprendieron algo y venían con el conocimiento. Pero ahora uno no depende de ellos. Vos fácilmente puedes entrar y ver el pensum de una universidad en cualquier parte, ver cuáles son las materias, ver cuál es el texto guía, comprarlo, o muchos textos son gratis porque los distribuyen bajo esas licencias libres, y estudiar con base en eso. Uno no puede estar como pensando en que el instructor es la base del conocimiento y ya. El instructor lo que viene o el profesor es darle una experiencia por todo lo que él ha hecho y lo puede orientar a uno. Pero uno no puede quedarse a simplemente lo que él le esté dando. O sea, le puede resolver a uno problemas específicos y tiene un conocimiento. Pero, ¿qué lo limita a uno ahora con el internet? O sea, hay una cantidad de información de lo que vos querás hacer. Ya depende de cada uno. Nosotros estamos muy acostumbrados a cómo era el formato educativo anterior, en que vos llegas, te sentabas, el profesor llena el tablero y si él no te dijo algo, entonces ahí queda. Ya eso tiene que cambiar. El ITM de su modelo pedagógico tiene tres componentes supremamente importantes: el núcleo de la información a la introducción a la tecnología, el núcleo de las ciencias básicas de la ciencia profesional y el núcleo del emprendimiento, del empresarismo. Es muy importante porque todos nuestros programas están formados desde ese punto de vista. Entonces, el ser un emprendedor no solamente lo ven ellos en sus asignaturas, sino que lo ven en sus docentes, lo ven en sus ejemplos, en los más claros. Y es que incluso nosotros tenemos en el ITM un sector muy importante, una oficina muy importante, un área muy importante que se encarga precisamente de eso, y es de apoyar a los estudiantes en crear sus propias ideas de empresa. Entonces,
Incluso algunos estudiantes se pueden graduar creando su propia empresa. Eso es una modalidad incluso de grado de nuestros estudiantes. El Fondo Emprender es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional y adscrito al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, por medio del cual se otorgan recursos para que los jóvenes emprendedores del país inicien su propio negocio. Gracias a la experiencia adquirida en su paso por el ITM, a la ayuda de la Oficina de Emprendimiento de la institución y en especial a su mentalidad emprendedora, Víctor Hugo presentó un proyecto ganador del Plan Semilla. A continuación, les hablaremos de las decisiones que tomaron Víctor Hugo y su equipo al recibir dicho estímulo. En el proyecto de Fondo Emprender estábamos planteando tomar tomar un juego de cartas, un juego de mesa que había hecho otro emprendedor, Sebastián López, alguien que tiene un conocimiento muy bueno de cómo es todo Fondo Emprender, muy buen diseñador de juegos de mesa. Él se ganó una de las versiones de Fondo Emprender, pero ya quería llevar el juego a una versión digital. Entonces, nosotros le proponíamos que con el conocimiento que nosotros teníamos podíamos hacer como algo muy interesante en ese aspecto. El Centro de Emprendimiento, que es como se llama en el ITM, es un espacio destinado a acompañar iniciativas emprendedoras, como las hemos llamado, no solamente iniciativas de creación de empresas, sino iniciativas derivadas del quehacer de los investigadores, de los empleados, de los estudiantes, de los egresados. Y pues nuestra tarea es acompañarlos en procesos de sensibilización, formación y apoyo, llámese asesoría y acompañamiento en búsqueda de recursos en esas iniciativas. El proceso, desde que se inició el proyecto hace más o menos 2 años, a cuando se aprobó en Fondo Emprender fue muy largo. Y en ese tiempo nosotros tuvimos la oportunidad de participar en un diplomado en Ruta N, que Ruta N en ese momento está dando mucho apoyo a todo lo que es emprendimiento e investigación, y un diplomado que dieron en desarrollo de videojuegos, diseño de videojuegos, fue buenísimo, nos aportó mucho, a tal punto en que cuando nosotros terminamos el diploma de videojuegos, veíamos el producto que íbamos a hacer y nos damos cuenta de la cantidad de errores que teníamos y que estaba mal planteado. O sea, todo hay que decirlo, hay unos planteamientos que si nosotros lo ejecutábamos de esa manera, íbamos a perder mucha plata y posiblemente no íbamos a poder cumplir con los indicadores de Fondo Emprender. Y por eso tomamos la decisión de cancelar. Aunque ya nos habían dado los 89 millones, era el tope máximo de Fondo Emprender, decidimos rechazarlo. Bueno, yo creo que esta es una experiencia muy valiosa, tanto para Víctor como para nosotros desde el Centro de Emprendimiento. Pues para Víctor porque no es fácil para nada uno participar en una etapa de concurso, avanzar en ella y que de pronto se vea abocado a renunciar a unos recursos, pero también es un asunto de responsabilidad de ellos como equipo, de responsabilidad nuestra como Centro de Emprendimiento, en que entendieran que pues, si había dificultades en el modelo de negocio desde el principio, pues valía la pena parar a tiempo. Es mucho mejor ser capaz de renunciar a tiempo que eventualmente tener dificultades después porque estás tratando de apostarle a un proyecto que tiene dificultades desde la concepción del modelo de negocio o que tiene dificultades desde el equipo, como pudo ser el caso en el proyecto de Víctor, ¿cierto? Entonces yo considero que es un asunto muy valiente, muy interesante porque logran poner sobre la mesa las dificultades y actuar a tiempo, ¿cierto? ¿Cuántas aplicaciones móviles tuvo que hacer la empresa de Candy Crush para poder sacar una aplicación como esta? Aproximadamente unas 50. ¿Cuántas fracasaron? Más de la mitad. Entonces, ¿qué es la invitación? Cuando un emprendedor dice, no, yo saqué y me fue mal, entonces me voy a quitar del negocio, no. Esos son pasos que uno va dando. Es mejor caer en un sueño pequeño que caer en un sueño muy grande. Si usted desde el principio quiere llegar a ser un Candy Crush, es muy difícil, eso sí. Pero cuando usted va paso tras paso y se va equivocando, pero corrige, o sea, los errores se pueden corregir en la medida del tiempo, en un corto espacio, es decir, yo no tengo que empezar desde cero, sino que voy corrigiendo, eso me permite que yo tenga unos conocimientos muy sólidos para que al final, en 1, 3, 5 años, yo ya presente un producto que sea más sólido y que la gente lo quiera jugar.
Eso ha pasado con muchas de las cosas que está pasando dentro de la ciudad. ¿Qué es? Que se han chocado con la realidad, se dan cuenta de las necesidades, lo que la gente realmente espera del mercado, y con ese prueba y error es que al final tienen unas aplicaciones que se venden por $1 o es gratis y después se va ganando a medida del juego el dinero, y eso les permite tener aproximadamente unas 1 millón de descargas, 800.000 descargas, que eso lo que permite es generar esa atracción para que cuando ese desarrollador vaya a sacar su próximo juego, yo también quiera utilizar ese juego. Cuando regresemos de la siguiente pausa, hablaremos de los proyectos actuales a los que se encuentra dedicado Víctor Hugo y del acompañamiento que ha recibido de la Oficina de Emprendimiento de la institución. Víctor Hugo Cardona Gómez es un egresado de la Tecnología en Informática Musical del ITM. Actualmente trabaja investigando sobre las industrias creativas en el SENA. En esta emisión de Contraseña les hemos estado contando una historia sobre la mentalidad emprendedora y hemos elegido a Víctor Hugo porque es un egresado que ha entendido que ser emprendedor es un proceso continuo de formación. Desarrollar una empresa es un asunto que no es nada fácil, ¿cierto? Y nosotros desde el centro hemos sido responsables de no invitar a la gente como locos a vengan todos a crear empresa, porque no se trata de eso. El tema de crear empresa tiene que ser el resultado de haberlo analizado muy bien, de que sean temas vinculados al proyecto de vida de la gente. O sea, crear una empresa no es un asunto que la gente hace en el tiempo libre, no es un asunto que desarrollan como hobby. Tiene que gustarles, tiene que estar vinculado a su proyecto de vida, pero es un asunto para toda la vida, ¿cierto? Entonces no es nada fácil, pero es muy interesante. En este momento estamos retomando el primer juego que hicimos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hicimos el desarrollo, queríamos hacer, vamos a hacer un juego de robots en unas bodegas, que usted maneja un personaje principal, tiene que destruir los otros robots porque tienen una mala programación y si ellos se salen de las bodegas van a causarle daño a la gente. Eso era todo. Entonces hicimos todo el desarrollo y lo montamos. Pero hay unas cosas que uno no tiene en cuenta, por ejemplo el alcance, que fueron cosas que aprendimos en el diplomado. Cómo vas a adquirir los jugadores, cómo vas a retener los jugadores, cómo los vas a reenganchar si se van, cómo vas a monetizar. Entonces, como me decía en algún momento un desarrollador de Bogotá, de una empresa que se llama Brains, cuando le mostré el proyecto en Colombia 3.0, me decía, listo, bien, vos hiciste un ejercicio técnico en el que vos tenías una idea de algo, tus compañeros también, y lo realizaron, pero ¿cuál es el objetivo de eso? O sea, si yo quiero vivir de esto, tengo que hacerle pues como toda esa proyección de dónde voy a vender, por qué lo voy a vender, a quién se lo voy a vender, cómo voy a obtener todo ese dinero, porque si no, entonces mira, este es mi producto, y se queda ahí, y ya. Entonces, con todo ese conocimiento durante todos estos 3 años, lo volvimos a tomar. La cosa es que el mercado de los videojuegos está cambiando cada 7 o 9 meses. Entonces, si uno no tiene claro eso, y es algo que dicen que uno tiene que aprender a fallar rápido. Fallar rápido es vos darte cuenta qué está pasando, con base en eso hacer las modificaciones. Los estudiantes del ITM pues tienen una particularidad muy interesante y es que muchos de ellos, ustedes saben que alrededor del 63% de los estudiantes nuestros tienen una actividad económica por fuera de su actividad de estudiantes y muchos de ellos tienen actividad independiente, actividad emprendedora. Entonces es muy interesante porque hemos encontrado casos, por ejemplo, de estudiantes que se dedican al desarrollo de software, ¿cierto? En principio, y que lo van llenando de contenido en la medida en que avanzan en su carrera. Entonces, en principio, hacen desarrollos muy sencillos para empresas, no sé, aplicaciones de Excel y cosas por el estilo, pero en la medida en que van avanzando en su carrera le van incluyendo componentes técnicos muy interesantes y pues hemos tenido iniciativas de personas que al final de su carrera tienen varias familias que dependen de ellos y tienen una actividad económica consolidada. Entonces, eso es una particularidad en el ITM, de pronto no se vive en otras instituciones, porque muchos de los estudiantes tienen que ayudarse en su proceso de venir a estudiar, ¿no? De pagarse las carreras y eso, y sostener en muchos casos una familia. Entonces, creo que una de las cosas más bonitas que nosotros hemos visto en el centro es pasar muchas personas que van evolucionando en su proceso de formación y eso se ve reflejado en el trabajo emprendedor que hacen, por llamarlo de alguna manera.
Esto ha sido todo por hoy en Contraseña. No olviden escribirnos sus sugerencias y comentarios al correo electrónico televisión@itm.edu.co. También los invitamos a buscar en Facebook el fanpage de Contraseña. Hasta pronto.